¿Pero qué significa la cruz? ¿Qué? Un instrumento de tortura. ¿Qué más? Porque muchos cristianos siguen utilizando la cruz como una simbología de Cristo, pero la cruz no tiene que ver con Cristo. Ahora yo me pregunto, ¿la cruz es un trazo de muerte? Pero es que la cruz viene desde los egipcios. Es lo que te iba a decir. Si ustedes se pueden analizar la cruz, ¿y por qué mataban a la gente en la cruz? Por favor. Era por Tammuz. Ajá. Tammuz, que era un dios egipcio. Sí. Y es la representación de una cruz con un círculo abajo. Sí. Entonces, ellos empezaron a adorar a ese dios y posteriormente se instauró en la cultura romana los castigos por ya sea espalación o por crucifixión. Entonces, primero nace como un instrumento de adoración, por eso es que los sacerdotes egipcios... Ahí está un punto, nace como un instrumento de adoración a un dios pagano. Y los egipcios, como los sacerdotes egipcios, como los sacerdotes católicos actualmente, tienen colgada la cruz de Tammuz. Es la cruz, actualmente es la cruz de ellos según la cruz de Cristo, pero es la representación de la cruz de Tammuz. Ok, ahora, ¿cuántas sectas satánicas o sectas que van en contra de Dios utilizan como simbología la cruz? Muchos lo hacen para burla según de Jesucristo, pero no es exactamente por burla, es porque tiene un ámbito espiritual por la adoración a un cierto Dios. ¿Sí me explico? Por eso cuando usted va, iba, no sé si todavía va, pero cuando usted iba y era el miércoles de ceniza, ¿qué es lo que le ponían? Una cruz, pero le trazaban una muerte. Pero ahora, si usted investiga la ceniza, ¿qué significa la ceniza? Es convertir a nada. De hecho, usted va a ver que el lucero, Dios lo volvió ceniza. ¿Estamos o no? Pero bueno, no nos vamos a meter ahorita en esta situación. Vaya a Juan 10:10. Usted sabe que el enemigo es muy sutil, el enemigo es muy hábil, el enemigo es muy estratégico. O sea, cuando nosotros hablamos del enemigo o cuando hablamos de Satanás y del diablo, estamos hablando en sí del enemigo. Usted sabe que la palabra diablo significa ¿qué? Adversario, enemigo. Entonces, cuando usted habla del enemigo, usted habla de alguien que es contrario a usted. ¿Sí me explico o no me explico? Alguien que es contrario a Dios, es algo que va contrario a su fe, algo que va contrario a lo que Dios le ha dado. Entonces, es importante que usted entienda que usted y yo tenemos un enemigo, y mucha gente, muchos hijos de Dios, se han relajado en ese asunto. Nosotros pensamos, o muchos creen, que porque tenemos a Cristo, tenemos al enemigo controlado, y debería de ser así. Pero la realidad no es esa, la realidad es otra. Y muchos hijos de Dios viven confiados en la cuestión de que el enemigo está vencido. Sí está vencido, pero nosotros sabemos que el enemigo tiene muchas estrategias y artimañas, y dice la Escritura que él es como astuto. ¿Cierto o no? Ahora vaya al verso 10 de Juan 10. ¿Qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga ¿en qué? Abundancia. Ahora, yo le pregunto, ¿para qué ha venido el enemigo? ¿Para qué es su enemigo? Para robar. Ahora, ¿qué le va a robar el enemigo? ¿Qué le quisiera robar el enemigo? El alma, salvación. Si usted lee la segunda parte de ese mismo versículo, dice que vino para robar, para matar, para destruir, pero después dice que Jesucristo dice, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que le quiere quitar? ¿Qué es lo que le quiere robar? La vida. Entonces, no solamente es la vida física, porque esa se la robó Adán y Eva en la caída, ¿cierto o no? Sino le quiere robar la vida espiritual delante de Dios. Y muchas veces usted no va a entender, o muchas veces no hemos entendido, ¿verdad?
lo que significa tener a Satanás como enemigo, lo que significa tener al diablo como enemigo, que a veces nosotros no damos la importancia, ¿verdad? Claro, él debe de ser lo menos importante, lo más importante debe de ser Dios, pero no por eso nosotros tenemos que descuidar nuestra vida espiritual. ¿Sí está aquí? Ahora, yo le pregunto, ¿cuáles serán las cualidades de un ladrón? ¿Alguna vez le han robado a usted? Le robaron sus tazos cuando estaba chiquito, ¿no? Le robaron su Barbie, ¿no? A ver, ¿cómo ha trabajado la gente que le ha robado a usted? Bueno, no le pregunto si alguna vez ha robado a usted, porque seguramente va a decir que no, porque usted es santo, nació santo y puro, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería la manera de operar de un ladrón? Porque dice que Satanás, tu enemigo, mi enemigo, es un ¿qué? Ladrón. Ahora, ¿cuál es la manera de operar de un dragón? Un ladrón. ¿Cuál sería? Con astucia. ¿Qué más? Vigilar. ¿Qué más? Mentiras. Exacto. ¿Qué más? ¿Cuáles son? Un ladrón no va a llegar y te va a demostrar que es un ladrón. Un ladrón es sutil. Usted no sé si alguna vez vio, supo o a usted le tocó que usted iba en el metro de aquí de la Ciudad de México y veía cómo sutilmente le robaban la cartera a la gente sin que la gente se diera cuenta. Entonces, muchas veces un ladrón va a operar sin que tú te des cuenta. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos muy descuidados de lo que Dios nos ha dado. Y si usted no se pone a pensar qué es lo que ha descuidado de lo que Dios le ha dado y que ya no lo tiene. ¿Aló? A ver, usted dígame, ¿qué es lo que usted ha descuidado de lo que Dios le ha dado y ya no lo tiene? Nada. No, usted va al cielo ya, o sea, dice, no, pues ya, te elevas de tanta santidad. Pues a lo mejor antes tenía una idea de congregarme siempre y de buscar, de leer la palabra, de que me hablara, pero como fue pasando el tiempo eso se fue perdiendo y ya nada más a lo mejor vengo cuando quiero, o a lo mejor ya oro, ya no leo la palabra, ya me fue robando cosas que yo hacía antes para Dios. Ok, entonces el ladrón va a ser hábil, va a ser sutil, y el ladrón no va a llegar directamente a lo que va a hacer. Muchas veces un ladrón inteligente, un ladrón astuto, siempre tiene una estrategia. ¿Cierto o no? Usted ve que cuando la gente va a robar un banco, no llegan todos amontonados, no, tienen una estrategia de cómo van a llegar, cómo van a salir y por dónde se van a ir. ¿Cierto o no? Entonces, un ladrón siempre tiene una estrategia. Ahora, ¿cómo es que el ladrón podría tener una estrategia contra tu vida? Un ladrón va a ser calculador, va a calcular el momento exacto para poder robar. ¿Estamos o no estamos? Entonces, un ladrón lo que va a hacer es robarte las cosas de Dios para desviarte del plan de Dios en tu vida. Ahora, ¿cuándo va a ser cuando el ladrón va a actuar? ¿O cuándo va a ser cuando el ladrón va a buscar robarte algo? ¿Cuál crees que sería el momento exacto para que un ladrón actúe? Cuando la persona está más vulnerable. ¿Cierto o no? Cuando una persona está más vulnerable. Ahora, ¿cuál sería la situación cuando nosotros estamos más vulnerables? ¿Cuál sería? ¿Las luchas? ¿Las pruebas? Cuando estamos pasando por adversidades, es el momento más vulnerable. Es el momento que el enemigo puede buscar como estrategia para poder robar lo que Dios nos ha dado. Ahora, es bien importante que entendamos todo esto. ¿Por qué? Porque va a buscar un momento de vulnerabilidad en tu vida. Ahora vaya a segunda carta de Corintios 11:14. Segunda carta de Corintios 11:14. ¿Cristo vive? Dice, y no
y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. A ver, espérame. Entonces, el enemigo tiene un disfraz, el enemigo tiene una estrategia. El enemigo no te va a llegar y te va a decir, yo soy el diablo y te vengo a robar, dame todo lo que tienes. ¿Verdad que no va a llegar así? ¿Cómo dice que se disfraza el enemigo? ¿Cómo se disfraza tu enemigo? ¿Cómo se disfraza el ladrón? Como ángel de luz. Entonces tú lo vas a ver y vas a decir, no, un ministro de santidad, un ministro de amor de Dios. No, ese sí tiene el amor de Dios, no como el pastor Eric o el pastor Ben, que no tienen amor, hablan sin amor. ¿Sí me explico? Como muchos han dicho. Pero yo te voy a decir una cosa, el enemigo se disfraza como ángel de luz. ¿Qué va a hacer? Te va a demostrar una cosa que no es. Y es la manera en la cual él te va a ver vulnerable. ¿Por qué? Porque te vas a confiar de esa persona. ¿Sí me entiendes o no me entiendes? Y entonces te va a visitar. Ay, hermanita, le traje, como sé que está así, le traje esto de comer. Ay, hermanito, le traje esta cosa. Pero usted no sabe que está viendo un momento vulnerable en tu vida para sacar algo. ¿Sí me explico o no me explico? No, que el pastor, los pastores ni lo visitan. Pobre de usted, hermanito, pero aquí estoy yo, su hermanaza en Cristo que la ama. ¿Y qué hace? Llevar chismes, llevar mentiras, llevar engaños, y le empieza a meter cizaña al hermano, le empieza a meter cizaña a la hermana, y fíjese que el hermanito tal, y fíjese que el pastor, y fíjese que la hermanita tal, y entró sutilmente. ¿Cómo? En un momento que estaba vulnerable, fue y entró para robar la tranquilidad, la paz y el amor que esa persona tenía hacia la gente que sirve a Cristo. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces el enemigo siempre va a buscar un momento vulnerable para poder atacar, y se va a disfrazar de ángel de ¿qué? De luz. Así que tú no te puedes dejar llevar por lo que la gente haga, diga o hable. ¿Sí me entiendo? Tú tienes que entender y tener una estrategia de parte de Dios y tener un entendimiento de parte de Dios sobre quién sí es de Dios y quién no. ¿Por qué? Porque él se va a disfrazar como ángel de luz. Entonces se va a disfrazar de la persona más espiritual, ¿verdad que sí? Y usted lo va a ver y va a decir, oh, hermano, ¿cuánto ora usted? Oh, usted es un hombre de oración. No, usted es un hombre de la palabra. No, pero te voy a decir una cosa, puedes orar mucho, puedes leer mucho también, pero te descuidas mucho. ¿Sí está aquí? Entonces, sí es el orar mucho, sí es el leer mucho, pero también es el cuidarte mucho. ¿Por qué? Porque tú no sabes en cuál momento tú vas a estar vulnerable y va a entrar una persona en tu casa y entonces va a hacer estragos en tu familia, va a hacer estragos en tu vida. ¿Por qué? Porque vino a robar lo que Dios te había dado. ¿Sí está aquí? Gloria a Dios. ¿Para qué? Para desviarnos del camino. Ahora, si la riqueza te desvía de Dios, ¿crees que Dios te la va a dar? Porque para Dios no es muy importante que tú seas rico. Para Dios vale más tu vida que darte riqueza. ¿Y qué sucede con los hijos de Dios? Que le buscan, pues es que Dios no me da dinero, es que mira cómo nos tiene, no tenemos para comer, no tenemos para renta, no vendemos, no hacemos esto, mira cómo es Dios conmigo. Y va a decir Dios, te estás equivocando, hijo, porque lo que yo estoy haciendo es cuidarte. Porque si te doy dinero, si cuando tienes poquito no vienes, ahora imagínate cuando tengas mucho. Y para Dios no es importante que tú seas rico. Pero ¿cómo cree que anda la gente? Buscando el dinero. La gente en las iglesias busca más el dinero que a Dios. Busca más ser bendecido económicamente que ser bendecido espiritualmente. Por eso el enemigo encuentra momentos vulnerables en la vida de mucha gente, por lo cual ve
que es su debilidad el dinero, y cuando le suelta el dinero, el enemigo, ¿sabes qué? Va a decir, ah, su debilidad es el dinero, tú se lo suelto, y vas a ver cómo deja a Dios. Y inmediatamente el enemigo suelta dinero, y ¿sabes qué pasa contigo? Te olvidas de Dios. Y lo hemos dicho, el pastor Rubén ha dicho, ¿no? Tienes dinero y prefieres irte a gastar a otro lugar, y no, vamos a la plaza, vamos a esto, vamos al otro. Porque a veces es muy difícil, a ver, no sé si usted me entienda o comprenda, de alguien nuevo, o viene y ve a una hermanita en Cristo, un hermanito en Cristo o mujer, y inmediatamente se empieza a relacionar con esa persona. ¿Usted cree que va a buscar a Dios de la misma manera? Ya no va a venir por Dios, ya va a venir por la persona. ¿Por qué? Porque el enemigo lo primero va a hacer es ver cuál es tu vulnerabilidad. Sí, desasida. Va a ver cuál es tu debilidad. Y cuando el enemigo vea tu debilidad, entonces va a empezar a atacar. Y entonces va a empezar a robar. Va a empezar a quitar todo aquello que Dios había dado a tu vida. Pero yo te puedo preguntar, tú me puedes decir, no, hermano, yo tengo esto, yo tengo el otro, pero ¿sabes qué? Que de los dichos a los hechos hay muy poco. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces, a Satanás no le importa que seas rico, ¿verdad que no? A Satanás no le interesa que tengas riqueza. Él, si tienes riqueza, con que te pierdas con eso. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Pero tú, como no te interesa tu alma, te ha interesado más el dinero, te ha interesado más tu bienestar que el estar bien con Dios, pues buscas primero lo tuyo y después lo de Dios, no dándote cuenta que Satanás te está robando lo más importante, que es tu vida espiritual. ¿Sí está aquí? Y entonces tú dices, no, pastor, mire, es que yo no voy a la iglesia y me va bien. Pues sí, claro que te va bien, porque el enemigo te va a entretener con tu dinero para que tú no, ay, mira, voy a la iglesia y sufro, no voy a la iglesia y me va bien. Ah, qué bien, ¿no? Qué bueno, pero tú no sabes cómo te va a ir la eternidad. Me ha pasado que me dicen, es que desde que empecé a ir o desde que empecé a tomar tal clase, ya empecé mal. Pero yo les digo, pero es que no es que Dios diga, ay, ya se metió a la clase de tal y ya le va a ir mal. No es eso, es que nosotros hemos hecho cosas de las cuales no nos hemos arrepentido, nos ha alcanzado nuestra maldad y le echamos la culpa a Dios de que nos está pasando porque ya empecé a venir a la iglesia. Porque hay un derecho legal de oprimir. Y el enemigo lo que no va a querer es que tú te levantes. El enemigo no va a querer que tú entiendas muchas cosas para que te fortalezcas y lo enfrentes. Mira, es lo que yo decía al principio. Mucha gente está muy confiada porque dice, el enemigo está vencido, el enemigo está sujetado, y te lo sabes de memoria la oración. Pero al enemigo no le espanta que tú hables y hables. Al enemigo le da más miedo que tú actúes, que tú vivas en santidad, que vivas de los principios de Dios y después decretes. ¿Sí me explico? Va a decir el enemigo, ¿qué? ¿Tú qué tanto hablas si no vas a la iglesia? El diablo viene más a la iglesia que tú. ¿Es en serio? Y viene a ver que roba. Viene a ver, porque dice, no, pues a él ya le robé su paz, a él ya le robé su tiempo. Ya su tiempo, mira, ya lo tengo bien entretenido acá, ya la tengo bien entretenida acá. Ya no tengo que robarle nada. Ahora voy a ir a darme otra vuelta a ver los que sí tienen algo que les robo. Porque el ladrón no le va a robar al que no tiene. El ladrón le va a robar al que tiene. ¿Aló? Entonces el ladrón va a andar sobre los que tienen. ¿Por qué? Porque a los que no tienen es porque ya se los quitó. Y entonces tú puedes decir, no, pastor, yo tengo sueños, tengo visiones. Y va a decir el diablo, ¿y eso qué? ¿De qué te sirven? ¿De qué te sirven si no haces nada? Tengo la revelación, y te va a decir, ¿de qué te sirve si no haces nada? ¿Sí me explico?
Y la gente te puede decir, oh, yo tuve un sueño, no, yo tuve una visión, no, es que Dios me habló. Y sí, tienes razón, sí es cierto. Pero si tú no haces nada, es algo vacío. ¿Sí me explico? ¿Por qué? ¿Qué les decía cuando hablaba del amor? Que si tienes toda la profecía, ¿verdad? Pero no tienes amor, de nada sirve. No, yo sí amo a Dios, y no es cierto. Porque si tú amaras a Dios, tu vida fuera otra con Dios. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? O sea, tu actuar con Dios fuera otro. Entonces es como aquel que dice, ay, a mi amada, a mi mujer, cómo la amo. Y cada que puede le da un cachetadón, una patada y la trata mal. No, qué amor, ¿no? Ese no es amor. Entonces yo quiero que usted entienda y comprenda la palabra. El enemigo tiene una estrategia. El enemigo está buscando gente débil. El enemigo está buscando, te está estudiando, está viendo cuál es tu debilidad para poderte quitar y robar lo que Dios te ha dado o lo que Dios te quiere dar. ¿Aló? Pero no están enojados. Entonces, el enemigo va a ser que un ladrón sagaz, un sutil, estratégico, calculador, y lo primero que va a buscar es que tu debilidad. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted conoce sus debilidades? ¿O no las conoce? A ver, dígame una debilidad de su marido. Ninguna, exacto. A ver, dígame una debilidad de su esposa. No los voy a echar a pelear, no es que sean débiles para aguantar. A ver, dígame una debilidad de su esposa. No tengan miedo, no les van a hacer nada. A ver, dígame una debilidad de sus padres. A ver, dígame una debilidad de sus hijos. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, porque ahí ellos no pueden saltar. A ver, dígame una debilidad de sus hermanos. A ver, ahora dígame una debilidad de usted. ¿Cuál es su debilidad? No, no la voy a decir para que el diablo no sepa. No, si ya te tiene bien estudiado. Si ya te tiene bien estudiado, ya sabe qué es lo que te saca del camino fácil. ¿Sí me entiendo o no? Ya el enemigo sabe cuál es lo que te hace tambalear de las cosas de Dios y fácil. Ya el enemigo no va a decir, no digas porque te vaya a escuchar. No, el enemigo te está escuchando. Además, ya te estudió en tus actitudes. Ni siquiera en tu hablar. Estudió tus actitudes y dijo, no, de aquí, a este cae aquí. ¿Cierto o no? Entonces el enemigo va a estar ahí. Entonces, si no quieres ser presa del ladrón, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer nuestras debilidades. Entonces usted sabe, mira, por este lugar de la casa puede entrar un ladrón. ¿Qué es lo que va a hacer? Fortalecer el lugar. ¿Para qué? Para que no vuelva a entrar el ladrón. Pero si usted no fortalece sus debilidades en Cristo, entonces ¿cómo va a dejar? Le va a poner un hasta aquí al diablo. No va a poder. Entonces el enemigo siempre va a andar, ¿verdad?, detrás de usted, buscando qué robarle. Pero fíjense lo que dice 1 Pedro 5:8. Cristo vive. Dice, sed sobrios y velad. Hermanos, yo creo que el próximo viernes sí tenemos vigilia. Tenemos que darle por el pastor Rubén. ¿Sale? Tenemos que estar clamando, tenemos que estar orando y tenemos que levantarnos a favor de su vida. El próximo viernes a partir de las 9 de la noche tenemos vigilia. ¿Sale? ¿Estamos o no estamos? Tenemos vigilia de 9 a 12. ¿Sale? Ok. ¿Qué dice 1 Pedro 5:8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. ¿Cómo dice? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién buscan los leones? A las presas.
las presas fáciles, a los más débiles, a los que se aíslan. ¿Cierto o no? Entonces, ¿cómo crees que anda el enemigo? Rodeando. ¿Cómo crees que anda en tu vida? Rodeando. Nada más está rodeando. Te está estudiando, te está vigilando, te está buscando el momento adecuado en el cual te descuides y puedas ser presa de él. Entonces, mira, sí está vencido, pero no por eso nos vamos a descuidar, sino que al contrario, nos vamos a fortalecer. ¿Para qué? Para no dar lugar al diablo. Si es aquí. Pero si yo le pregunto a usted, a ver, díganme cómo se fortalecería usted. Pues él lo dice, ¿no? Velando, estando atento a lo que está pasando, lo que estoy perdiendo, porque yo, primera cosa es, ahorita que Dios me está hablando, yo creo que primero ve qué tienes o qué ya no tienes que perdiste, y luego lo que tienes, vete dando cuenta en qué momento lo vas perdiendo. Pero a veces la palabra dice también que mina la casa, entonces quiere decir que poco a poco no lo hace todo de golpe, no se lleva todo de golpe, sino que poco a poco empieza a robarse cosas. Sí, porque es un proceso. El enemigo trae un proceso de robar. Ahora yo te pregunto, ¿qué perdiste? ¿O qué te ha robado el enemigo? Yo estoy seguro que la mayoría me dice que nada. Pero si usted se da cuenta de lo que Dios le dio y analiza, se va a dar cuenta que perdió muchas cosas y está a punto de perder otras. Y no es porque yo lo decrete, sino porque se ve en la vida espiritual de muchos que en lugar de tener un crecimiento, están viniendo abajo. Y que antes eras cabeza y te estás volviendo cola. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Antes estabas al frente, ahora estás atrás. Antes estabas encima, ahora estás abajo. Y ahí te das cuenta que el enemigo se ha robado cosas a tu vida. ¿Sí me entiendo o no me entiendo lo que dije? Por eso es bien importante que usted y yo entremos en una estrategia de parte de Dios. Mire, le voy a hablar un poco de Génesis 3.1. Vaya rápidamente a Génesis 3.1. Esta parte de aquí arriba llamó muchísimo la atención. Génesis 3.1. ¿Cristo vive? Pero no están enojados. No les ha robado su paz el enemigo. A ver, usted no me dijo cuál es una debilidad de usted. Nada más me dijo que la de su esposo, su esposa, pero no me dijo la de usted. Ahora yo le voy a preguntar, ¿usted se enojó? ¿Crees que sea una debilidad? Ahora, ¿usted se menosprecia? ¿Cree que sea una debilidad? ¿Usted, qué más? Díganme algo más. ¿Es chismoso? ¿Chismosa? No, ¿cómo cree? ¿Usted es mentiroso? ¿Mentirosa? ¿Usted es hablador? ¿Usted es soberbio? ¿Usted es altivo? ¿Usted es mal pensado de todo? ¿Cuál será su debilidad? ¿La kriptonita? Yo le pregunto, ¿cuál será su debilidad? Porque mi Cristo no tenía ni una. Pues ¿cuál sería la debilidad de alguien? Debilidad. 3.1. Dice, pero la serpiente que era, ¿cómo dice? ¿Cómo era la serpiente? Entonces la serpiente tiene características. La serpiente no nada más es serpiente porque avienta veneno. La serpiente es astuta. Entonces, ¿para usted qué es ser astuto? Gracias. ¿Para usted qué es ser astuto? Nada. ¿Usted no vino hoy o qué? ¿O les paso a la pastora Luisa para que estén más a gusto? A
A ver, para usted, ¿qué es ser astuto? ¿Qué es astuto, Toño? Dice, muestra habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo, que es propio de las personas astutas. Híjole. Si a un astuto siempre busca un beneficio, pero tiene una estrategia para sacar el beneficio. Pero fíjate cómo es el enemigo. El enemigo es astuto. ¿Usted cree que fue la primera vez que platicó con Eva? ¿O que ya se habían aventado varias pláticas? ¿Dónde podríamos darnos cuenta de eso? Que Eva no se asustó de que la serpiente le hablara. ¿Verdad que no? ¿Qué pensaría si de repente usted ahí está en su cuarto y de repente su perro le empieza a hablar? ¿O qué de repente que usted esté ahí y su gato le empieza a pedir comida porque no le dan? Que le diga, oye, es que no te vas a parar a darme de comer. O que de repente el gato negro que tienes te diga, soy el diablo. A ver, espérame. Entonces, ¿por qué Eva no se sorprendió? A lo mejor no se asustó porque no tenía las emociones todavía alteradas. Pero, ¿por qué no se sorprendió de que la serpiente le hablara? Seguramente ya habían tenido una comunión. Yo te voy a decir una cosa. Yo tuve un sueño, ¿quieres que se lo platique? ¿Sí? ¿No se va a espantar? Fue con su tío de la del mar. Híjole, ya entonces no se lo digo, si no me voy a acusar. Miren, en ese sueño, su tío de ustedes, lo rechazo en el nombre de Cristo. Llegaba y haga de cuenta que Raulito y yo y Josuecito estábamos viendo la tele. Pero de repente se para Raúl y me dice, oye, Seri, le digo, ¿qué? Dice, no está bien que esté el púlpito y tú y yo aquí viendo la tele. Y de repente Josué pasó una canción del mundo en la tele y se puso a bailar. Y Josué, le digo, Raúl se espantó, dijo, no, vámonos, porque esto no está bien. Y apagamos las teles y digo, sí, cierto, vámonos. Y nos salimos. Y cuando Raúl y yo llegamos aquí, estaba su tío de ustedes y toda su gente, pero quería golpear a mi papá. Estaba como borracho, como embriagado. Y entonces cuando yo lo veo así, yo me acerco y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué quiere golpear a mi papá? No, es que le ha dicho que los diezmos, que las ofrendas, tanto, no sé qué tanto hablo. Y de repente le dije, es que mi papá predica así. Y no es por usted, le digo, si quiere le enseño varios videos de las predicaciones de mi papá. Antes de que usted hiciera lo que hiciera, él habla así. No, pero es que quién sabe qué, que tengo hambre, dame de comer. Y a mí me llamó la atención esa partecita, ¿no? Aparte de todo lo que sucedió, esa parte a mí me llamó mucho la atención. Que yo le dije, mire, yo no puedo darle de comer, porque el darle de comer y el sentarme aquí con usted a la mesa es que tengamos comunión entre usted y yo. Entonces, yo no quiero tener comunión con usted, porque no es mi papá. Y se quedaba así, y le digo, y usted como apóstol debe de entender lo que yo estoy hablando. No podemos tener comunión. Entonces, lo que yo aprendí de ahí, él seguía enojado, furioso, pero como que se me empezó a bajar. Y entonces, saliendo del templo, veía unos árboles que tenían unos frutos como amarillitos, chiquitos, no sé cómo se llaman. El tipo de lo que le echan tejocote, ¿no? Pero era otro tipo de fruto, pero como ese tipo. Y empezó a descolgarlos, y había unos mangos muy grandotes, y empezó a descolgarlos y a comerlos. Y ya su gente se lo llevó. Pero a mí lo que me sorprendió fue lo del alimento. O sea, de todo lo que sucedió en ese sueño, a mí lo que me sorprendió fue el alimento. Cuando tú le das alimento a alguien, entras en comunión con esa persona. Cuando tú te sientas a la mesa a comer con alguien, entras en comunión. El enemigo siempre va a buscar tener comunión contigo. Y la manera
de tener comunión contigo, de que te voy a enseñar, es sentarse a la mesa y comer contigo. ¿Qué fue lo que le ofreció la serpiente a Eva? ¿Qué fue lo que le dijo para que ella pudiera comer un alimento? Porque el alimento es comunión. Y más cuando alguien te lo ofrece. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos que cuando nosotros vamos a los hospitales a dar una torta, entramos en comunión con la gente. Y eso puede acercarlos a Cristo. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Pero fíjate lo importante de esto. Dice aquí: mas todos los animales del campo que Adonai había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. ¿De qué estaban hablando? De un fruto, de algo de comida. ¿Qué? Que iba a traer una comunión. ¿Estamos o no estamos? De por sí, ellos ya tenían una comunión en la plática, pero la comunión la iban a sellar con el alimento. ¿Sí me explico? Tú puedes platicar con alguien y jajaja, pero cuando ya te empieza a invitar a su casa, cuando ya te invita a comer, a cenar o al cafecito, tiende a haber un problema. ¿Por qué? Porque van a empezar los chismes, van a empezar las rebeliones. ¿Para qué le invitó a comer? Para que hubiera una rebelión en contra de Dios. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y a veces la gente te va a invitar, hermanito, le invito de comer, vamos a sentarnos a la mesa, le traje esto, y empieza a hablarte mal de alguien. ¿Sí me entiendo? Dice la persona, dice, no, es que el pastor no viene a comer con nosotros, no nos visita, pon una silla aquí, a ver, apóyame eso, tantito, ponme una silla. ¿Por qué Eva se detenía antes a comer del fruto? ¿Por qué creen que Eva lo tenía, antes no lo hacía? Porque sí le llamaba la atención el árbol, ¿verdad que sí? Porque decía que el árbol se veía bueno y codiciable, pero ¿por qué no comía de ese árbol? ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que no comiera. Sí, pero Dios le había dicho si comía, hijo, es correcto, pero le había dicho que si comía iba a suceder algo con ella, que iba a morir. Entonces, ¿por qué no comía? ¿Por lo que le dijo Dios o por temor a morir? Le tuvo más temor a morir que a lo que Dios, a la orden de Dios. ¿Cierto o no? Entonces, muchos no pecan, pero no porque amen a Dios, sino no pecan porque tienen temor de lo que puede suceder. Pero nosotros deberíamos de dejar de pecar por amor a Dios. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Ahora, fíjense lo que dice. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. ¿Por qué? Para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Entonces, ¿qué fue lo que le quitó la serpiente primero a la mujer? El miedo. ¿Estamos o no estamos? ¿Qué va a ser lo primero que va a quitar el enemigo de ti para que te salgas de los principios de Dios, de la santidad, del amor de Dios, de la misericordia de Dios? ¿Qué es lo primero que va a meter el enemigo, va a quitar de ti el enemigo? El miedo. Entonces, muchos no pecan por miedo, pero cuando el enemigo les quita el miedo, entonces empiezan a pecar. ¿Sí está aquí? Fíjense, qué interesante estaba esto. Lo hemos estudiado y no lo hemos visto de esta manera, ¿verdad que no? Ahora fíjense, ¿qué más? Dice, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿cuál era la debilidad de Eva? ¿Cuál era la debilidad de Eva? Búsquele ahí. No, ¿cuál era la debilidad? Querer ser como Dios. Entonces tenía una debilidad que no era de apenas de ese momento, sino que la serpiente ya la había estudiado, ya sabía cuál era su debilidad y también sabía por qué no pasaba el límite de hacer lo que ella ya quería hacer. ¿Sí está aquí? ¿Qué dice? La serpiente nada más le dio una ayudadita a lo que ella ya tenía en su corazón. ¿Sí? Entonces muchas veces el enemigo solamente nos da la ayuda que necesitamos para salirnos de los principios de Dios. Está interesante, ¿no?
Entonces, ¿cuál era la debilidad de Eva? Querer ser como Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu debilidad? La Pepsi, ¿no? La Coca. ¿Cuál es tu debilidad? Ponte a pensar. ¿Y por qué no has caído en esa debilidad? ¿Por amor a Dios o porque tienes miedo? Porque el miedo te lo puede quitar el enemigo para que te caigas. Entonces es muy interesante. Esto que yo aprendí, me quedé sorprendido. Me quedé, sí es cierto. Sí es cierto. Y luego dice la Biblia, si no pecas no es porque no quieras, sino porque no has tenido oportunidad. ¿Cuál es tu miedo? Porque en tu miedo está tu debilidad. Y en el miedo que tenía Eva de comerse el fruto estaba la debilidad que escondía, que era el querer ser como Dios. Mateo 4:1. ¿Ya se quiere ir? Si todos los vamos a ministrar, hermano, ya se quieren ir. No vienen toda la semana y ya quieren que me vaya. Mateo 4:1. Cristo vive. Amén. Usted sabe algo muy importante, que cuando usted empieza a fortalecer sus áreas débiles es cuando Dios lo empieza a usar. Pero si usted no fortalece sus áreas débiles, entonces Dios no lo puede usar. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? 4:1. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora yo le pregunto, ¿el hambre será una debilidad? Entonces, por eso la gente cuando tiene problemas económicos es vulnerable. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Usted va a ver que la mayoría que andan en el narcotráfico y ciertas cuestiones es porque tuvieron problemas económicos o sufrieron económicamente y quedaron vulnerables. ¿Sí me explico o no me explico? Ahora, cuando nosotros no tenemos para comer, no tenemos la economía suficiente, somos vulnerables a que cualquier cosa nos pueda tomar. ¿Sí me explico? Y entonces usted va con el brujo, va con el hechicero, a que le hagan un ritual para que tenga usted dinero, para que tenga abundancia, ¿cierto o no? Y entonces en diciembre usted se pone su calzón rojo para que tenga dinero todo el año, y ciertas cuestiones que no le sirven para nada, porque siguen igual. Pero yo le dije a usted, a Dios no le importa que seas rico, a Dios lo que le importa es que te salves, a Dios lo que le importa es que estés bien, a Dios lo que le importa es que tú vivas en paz y en bendición todos los días de tu vida. Eso es lo que a Dios le importa. Pero el problema aquí, que el hambre, el diablo ha visto que el hambre es una situación vulnerable. Usted ha visto, por ejemplo, en África. ¿Sí sabe que en África hay la mayoría de brujería y hechicería que puede haber casi en el mundo? ¿Por qué? Por el hambre. Porque el hambre se vuelve un lugar vulnerable para que opere el enemigo. ¿En qué quería operar el enemigo con Jesús? En el hambre. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Ahora, ¿seguimos? ¿Por qué cree que el sueño que le platiqué, si se acuerda que le platiqué no apenas de su tío, él tenía hambre? ¿Sí se dio cuenta o no? Él tenía hambre, pero él no tenía hambre de una cuestión económica, porque él económicamente tiene mucho. Él tiene un hambre de lo que Dios nos ha dado de la palabra en la red, y no puede tomarla ya. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Porque ese alimento es de nosotros, y no le podemos dar el alimento que es de nosotros a él. Entonces el hambre, tanto espiritual, usted va a ver que la gente por el hambre espiritual va donde sea.
y creen lo que sea, ¿cierto o no? Pero cuando uno llega, el enemigo busca esa parte débil del hambre, ¿para qué? Para poder operar. Y fíjate lo que dice ahí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador. ¿Cuándo vino? Cuando tuvo ¿qué? Hambre. Entonces el enemigo te va a venir a ti y te va a ver débil cuando tú tengas hambre, tanto en lo espiritual como en lo natural. Entonces va a querer operar. Y fíjate lo que dice ahí la escritura. Y vino el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Luego empezó a querer tentar a Jesús por el hambre. Pero fíjense lo que sigue después. Y él le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú no dependes de lo que traes en tu cartera, tú dependes de Dios. Tú dependes de Dios. Mira, hay mucha gente que trae las carteras llenas de dinero, pero no tienen a Dios. Pero tú tienes a Dios, y el enemigo busca destruirte a ti, porque tú tienes a Dios. Tienes algo más valioso que el dinero. Aló. No me lo entendió, ¿verdad? Pero usted tiene algo más valioso que el dinero, que es Dios. Entonces, el enemigo no va a buscarte robar tu dinero. El enemigo va a buscar robar lo que Dios te ha dado. Diría Mateo, que Cristo. ¿Estamos o no estamos? Entonces, el enemigo no te va a querer oprimir. Y cuando voy a la iglesia me empieza a ir mal. Sí, claro que sí, porque sabe cuál es tu debilidad y sabe que tú tienes hambre. Y entonces en el hambre puede operar él. Ay, es que vamos al culto y me va más mal. Pues sí, va a decir el enemigo, y te va a ir más mal, para que se te quite andar buscando de Dios. Y tú, no, es que Dios no me ama. Y haces tu cara de pobrecito. Y a decir: Dios, si tan solo doblaras tus rodillas, decretaras la palabra, entonces yo te daría de comer. Bueno, pero Dios. Usted no sabe, pero nosotros andamos en el hospital diario y se pone bueno. ¿Sabe cuántos predicadores pasan ahí al día? Ayer día 3. Y cada uno tiene una manera diferente de hablar el evangelio. Pero yo le digo a Dios: mira, tú llévanos con el que necesita y el que tú quieres. ¿Y qué cree que hizo Dios? Es que ahí en el hospital no hay que comer. O sea, no sé, ustedes fueron de noche, pero en el día no hay nada. Entonces luego mi mamá y yo y el hermano Eduardo andamos buscando dónde comer. Y entonces nos fuimos rumbo al cerro que está ahí y no encontrábamos nada. Y mi mamá ya estaba desesperada y dice: pues ya vámonos, hijo. Y de repente veo un puestecito que está ahí que dice pozole y pancita. Dije: mi mero mole, el pozole. Y le digo: mamá, ya hay pozole. Dice: pues vamos ahí. Y cuando llegamos al lugar, empieza la hermana: Dios le bendiga, hermanas. Estaba despidiendo de otras hermanas. Dios les bendiga, nos vemos al rato en el culto. Y dice mamá: son cristianos. Gloria a Dios, hijo. Y les decimos: nosotros también somos cristianos. Ella es la pastora. Y ya órale, hermano, voy a parecer tinaco contando. Gracias, hermano. Y ya empezamos a comer. Realmente pues, la comida sí estaba buena. No es porque sean hijos de Dios, porque hay hijos de Dios que realmente no. ¿Verdad, hermano Janet? Digo, ¿verdad, hermanos? Y entonces, pues, el pozole, la pancita, pues, nosotros diario estar comiendo tortas, algo, pues sí es, a la larga es tedioso ya queremos algo, diferente. Y pues el pozole nos supo a gloria. ¿Y qué cree que sucede? Que cuando nosotros ya nos vamos, me separa la hermana que estaba haciendo la comida y nos dice: no se van si no oran por mi negocio. Y me dice mamá: pues dale, hijo, pues le doy. Y que nos ponemos a orar y que empiezan a llorar
Y le digo, Dios, ¿cómo de tan lejos por la situación tú nos traes a los rincones donde menos nos imaginamos a seguir trabajando? Sí, amén, gloria a Dios. Y la gente dice, no, es que allá van a estar. No, hermanos, es pesado, muy pesado, muy pesado. Pero aún así le hemos estado sirviendo a Dios, orando por gente. Y Dios ha hecho la obra. Y empezaron a vender. Y quedaron bien contentas porque Dios se mostró luego. Entonces, hermanos, el enemigo siempre va a buscar una oportunidad en medio del hambre para hacer caer a los hijos de Dios. Y entonces mucha gente, como dice por ahí alguien que ahora se volvió santero, que era cristiano, que dijo que Dios nunca le dio dinero y en la santería trae los fajos de billetes. Está bien. Si ahí está tu corazón, hay que darle. ¿Por qué? Porque el enemigo vio su hambre para poder operar en él. Yo no traigo dinero en mi bolsa, pero traigo mi corazón lleno. Traigo mi alma llena, mi espíritu lleno. Y lo voy a ver, lo veo con mi papá. Y yo creo que si hubiera ofrecido el dinero para que mi papá mejorara ayer, no hubiera sido. Y con una oración a mi Dios, empezó a mejorar. Entonces, hermano, el enemigo va a buscar, pero fíjense, si seguimos, ya me ayudas, Toño, porque ya les vi su cara de que tienen nada. Y no vaya a ser que vaya a empezar a operar el enemigo en ellos. ¿Sí aprendió algo hoy? Amén. O más o menos. Ok, fíjense lo que dice. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo va a buscar que nosotros hagamos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Ahora voy a parecer tinaco, voy a parecer camión de Pepsi. Que sepa bien. El enemigo va a buscar que tú te corrompas. ¿Por qué creen que muchos pastores, apóstoles se corrompen de la verdad? Por el hambre, por la falta de dinero. Decía un pastor hace años que estaba dentro de la red, dice que él dejó de echar fuera demonios porque la gente se iba de la iglesia. Y que desde que él dejó de hablar de los demonios, dejó de hablar de eso, se llena la iglesia y los diezmos son muchos. Pero la gente está oprimida. Mira, aunque seamos 3 o 4 o 5, pero bien. Pero bien. Y yo le doy gracias a Dios porque no tengo oro ni plata, pero cuando oro, Él está conmigo. Y eso es más. Y el enemigo nos va a querer tentar queriendo hacer, como diciendo: tú eres el pastor, ya puedes hacer esto, ya puedes hacer el otro. No, nosotros tenemos que hacer lo que Dios ordene que hagamos. Y fíjate que lo tienta de esa manera, pero fíjate lo que sigue. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No lo puedes tentar en las cosas que no tiene que hacer, porque no es el momento de hacerlas. ¿Estamos? Verso 8. Otra vez llegó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorarás. A ver, espérame. ¿Qué es lo que quería evitar el diablo con esto que le dijo? Escúchame. ¿Qué es lo que quería evitar el diablo con esto que le dijo? Ponga a funcionar su ardilla. ¿Qué quería evitar el diablo? Que Jesucristo fuera a la cruz. ¿Sí me entienden? Lo que le quiso dar a entender es que le dijo: mira, no vayas a la cruz, te lo puedo dar sin que tú te vayas. Sin que tú vayas ahí, te lo puedo dar. Entonces, ¿qué va a poner el enemigo? El enemigo te va a poner cosas para que tú no cumplas la voluntad de Dios. A ver, mira,
mira, te pongo una iglesia, te la lleno, mira, los diezmos, las ofrendas están buenas aquí, te va a ir re bien. Pero vente, jálate aquí conmigo. De hecho, no sé si se acuerdan, Fer, que me ofrecían diezmos así y que me decían, el diezmo está bien bueno, mira, te lo doy a ti. ¿Y qué le dije a la persona? No, dáselo a quien le pertenece, eso no es mío. Porque el enemigo va a buscar tentarte, porque el enemigo va a buscar apartarte de la voluntad de Dios y te va a querer dar las cosas por adelantado. ¿Sí me explico? Te va a ofrecer la riqueza por adelantado, te va a ofrecer la grandeza por adelantado, pero no. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, eso no te interesa. Pero vente para acá, vente de este lado, mira, aquí en la santería, con todo lo que sabes, mira, te vuelves millonario. El dinero no es mi necesidad es Cristo. Y entonces el Señor Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad que sí? Estoy en Él. Y todo te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Qué debilidad, qué debilidad! Jesús estaba fortalecido en sus debilidades. No lo podía vencer, no le podía robar nada, porque Jesucristo estaba fortalecido en sus debilidades. Ahora tú